¿Qué pendientes hay? Bueno, todavía nos quedan algunos meses, 3 meses del año de Felipe Carrillo Puerto. Yo debo una conferencia que prometí dar en los miércoles de la militancia, así que tengo que cumplir eso. Hay un libro de mitos y leyendas y no sé qué más, donde narra pues la epopeya de los 2 años, creo que estuvo gobernando Yucatán, el primer gobernador socialista de México. Y le dieron crán un militarzote que dijo, no, esto no va bien, está lastimando a los hacendados y no se debe. Y le dio matarile hilerón, así de simple, a él y a sus hermanos, ¿sí? A él y a sus hermanos, y por poco también a la hermana, que se conocía como la monja roja, porque era religiosa, pero era socialista, se vale, ¿no? Como Méndez Arceo, como el obispo de Chiapas, que ahorita se me fue el nombre, todos ellos luchadores, así como de las casas, que defendió a sus hermanos indígenas en medio de la barbarie, de la que no pidió disculpas el reyucho español. Obrador le solicitó amablemente en una carta privada que sería bueno que se disculparan los españoles de la matanza que hicieron en México, millones de indígenas, tanto por mano directa como por mano indirecta. La viruela, ¿no? Bueno, no había científicos. ¿Qué va a haber científicos cuando existe la Santa Inquisición? Es la herencia que recibimos, pues, al norte, dice José Martí en un ensayo famoso, creo que se llama Madre América o Nuestra América, una de esos dos, que son dos alocuciones. Dice que al norte llegó el cuáquero con su Biblia bajo el brazo, su arado, con su familia, a fundar una patria. Al sur llegó el perro de presa. Y avala su dicho Octavio Paz, Pablo Neruda y todos los intelectuales que, bueno, tienen bien clara la confusión de las sangres y de las razas y de las culturas. No quiero decir que todo haya sido malo, pues, en la cultura que heredamos de los españoles, pero tampoco era la excelente cultura de la época, ¿no? Ni la que vino después, con Franco y con toda la perrada. Así es que nos tocó, pues, bailar con la más fea en el asunto de la cultura inaugural, ¿no? Nos volvimos mitómanos, etcétera. Y ¿cómo se llama este cuate? Se llama Valrá, es un pintor de aquí de Tijuana. Luego recuerdo el nombre del autor del libro que voy a consultar para hablar sobre Felipe Carrillo Puerto. Y desde luego lo pondremos en mi página que acabo de recuperar después de un mes y medio, ¿no? Increíble. Pero así pasa la vida, pues, y así le estamos dando al asunto. Bueno, son las 7:06. Don Jesús Sosa Castro, bienvenido. Hola, Jesús. ¿Qué pasó, José Luis? Pues aquí comentando que pues ya tengo la página arriba y metí tu artículo, ese último que mandaste de AMLO, el Quijote que no tiene Más allá del AMLO, un Quijote más allá de los molinos de viento. de los molinos de viento. Así es, y no he podido cambiar la primera foto que puse al entrar por alguna razón técnica, pero tampoco está mal porque ahí está tu otro artículo anterior, que es la torpeza de los sabios o algo así. Y ahí aplicas en la parte de arriba, en el cintillo rojo, nosotros opiniones, y ahí aparecen los dos artículos. El nuevo, inclusive hice un banner en la pintura de Picasso, el Quijote de Picasso, y con algunos molinos de viento alrededor de Quijote. Ahí lo vas a ver si tienes paciencia. Pues prometió el estar aquí y no dudo que esté aquí el amigo común, eh, el que le llamamos el Tigre de Los Ángeles, que ahora vive en Kentucky, que se me está yendo el nombre. ¿Por qué se me está yendo el nombre? Si es mi amigo. Juan, Juan, Juan Juan, Hernández.
Exactamente, Martínez. exactamente. Y espero que no tenga problema para entrar, porque le mandé por WhatsApp el código y le mandé por Face también. En fin, pero otra vez no llegó porque andaba por allá por Guadalajara. En fin. Oye, pues tenemos bastante menú para hablar hoy de todo lo que ha acontecido desde que no nos vimos la última vez, maestro. Ya no te voy a hablar de Venezuela porque sé que te pone nervioso ese tema. Parece que ya se olvidaron de Venezuela todos. No, pues ahí ya están Pero resueltas las cosas. lo que está caliente, caliente es ahora sí que la guerra múltiple que se está dando en todos los frentes de allá en el Asia Menor, el Asia Meridional, con los judíos, bueno, a Gaza ya es una Gaza ensangrentada, ¿no? Ya ni qué decir, eso un horror ahí, pero le está costando trabajo entrar a los países de alrededor, ¿eh? Ya les han mandado toneladas de misiles los iraníes. Y el otro país que está, no sé si al norte o al sur de Israel, pues ya fueron y intervinieron territorialmente los israelitas, pero pensaron que era una romería y se encontraron con que se encontraron con leones, ¿no? Y para poder matar al líder, destruyeron como 4 o 5 edificios de varios pisos, con todo y la gente y los perros y los abuelos que estaban allá adentro. Y sí, lograron eliminar al líder del grupo guerrillero, el ejército más bien. Jamás. No, el otro, el que está no es Libia, es la tierra del pingüino, hombre, ¿cómo Hezbollah, se llama? ¿Cuál? Hezbollah, Hezbolá, claro. Sí, eso no es ninguna perita en dulce. Hezbolá es un ejército. Es un ejército y ha estado preparándose toda la vida para eso que iba a venir tarde que temprano, la invasión. Entonces, eh, no sé qué visión tengas de eso. Yo estoy confundido, como seguramente la mayoría de los seres humanos que tratan de pensar en de qué forma paras tú una guerra cuando, con razón, sin razón, yo creo que más bien con razón, están tirándote misiles, aunque tengas escudo de hierro. ¿Y qué esperan los que están tirando misiles a los israelitas? Pues una hondonada de misiles también, de reversa, ¿no? Y eso ya empieza a no poder pararse, pues se puede hacer una guerra regional ahí, pero tranquilamente, que yo creo que de hecho lo hay, ¿no? La ONU, bien, gracias, pues ¿qué sirve la ONU? No de mucho, porque ahí hay 5 que mandan y cualquiera de los 5 vetan lo que haya que vetar y entonces está entrampada la cosa. Si eso se desata por toda Europa, digo, incluyendo la guerra de Rusia contra Ucrania, entonces tenemos una tercera guerra mundial. Y ya Putin dice, nomás me mandan misiles de largo alcance que lleguen a la Rusia profunda y yo voy a tener la probabilidad de empezar a usar las armas atómicas. Y la gente dice, no, está bromeando, eso no lo va a hacer nadie, pues, es una locura. Yo tengo mis dudas de que no se use la fuerza nuclear cuando ya estás viendo que en tu patria, en tu país, en las zonas comerciales, en los parques, te llegan los misiles de largo alcance, eh, sustentados obviamente por ya sabemos quién, ¿no? Patrocinados por ya sabemos quién. Entonces, cuando ya llega la desesperación, y lo ha dicho Putin muy puntualmente, si está en peligro la nación rusa, el pueblo, la gente, vamos a tirarles con lo que tengamos. ¿Quién para la guerra, maestro? ¿Quién para la guerra? O sea, ¿quién dirige Estados Unidos ahorita? Pues no se sabe. Biden está ya ido de la mente. Kamala, pues, que es la vicepresidenta, anda en campaña. Entonces, en un momento de vacío de poder, se pueden dar tombes y equivocaciones feroces. Ahora, si el padrino de los judíos, no de los judíos, del ejército, del gobierno de Israel, vamos a precisar, ¿no? Si el padrino de ellos es Estados Unidos, pues si se le está cayendo, ahora sí que el edificio a los
israelitas van a tener que entrar directamente también, los Estados Unidos, ¿no? A parar los infiernitos que hay por los alrededores, Irán, el país del norte o el sur, no sé dónde queda. Se me olvida el nombre de ese país. ¿Sabes quién nació ahí? Al que le dicen el pingüino. Sí, porque se parece mucho al personaje de Batman, que tú debes de conocer, hombre, que es un politólogo muy famoso que habla sobre todo de ahí, de Libia, ¿no? Y de los alrededores. Bueno, el caso es de que la guerra está ahí y llegó para quedarse. No sé que alguien gane la guerra. Por lo que he leído, Ucrania ya está fuera de combate, ¿no? Los rusos han estado penetrando, han estado tomando posiciones, ya llevan mucho terreno avanzado y dicen los buenos opinadores que debieran ya de firmar un armisticio para no perder tanto territorio, ¿no? Los ucranianos, la gente de Ucrania. ¿Qué piensas de la guerra, hermano? Jesús. Pues mira, yo creo que Europa y Asia se encuentran en una situación crítica en muchos aspectos de la vida política y social de esos países, ¿no? Porque cuando un país o cuando varios países quieren resolver sus conflictos a partir de la guerra, de una confrontación armada, pues me parece que los primeros sufridores de los resultados de esas acciones militares son sus pueblos respectivos. Y en este caso, aunque Israel eh, presume de ser una fuerza militar muy fuerte, muy capacitada, muy desarrollada técnicamente, tecnológicamente, pues ha sido víctima también de graves reveses militares que ha sufrido por parte de sus fuerzas opositoras. Porque los musulmanes, el pueblo musulmán, a quien le han arrebatado desde 1949 la mayor parte de su territorio a la fecha, pues no se han dejado y siguen dando la pelea a pesar de todo lo que ha dejado caer el gobierno de Israel con el apoyo de los Estados Unidos y de la OTAN en este pueblo heroico que es Palestina. Y aunque ha habido centenas de miles de muertos, sobre todo mujeres, ancianos y niños, en Gaza, en la parte que vive el pueblo palestino, pues no han podido derrotar a este pueblo, ¿no? Y obviamente en la medida en que crece la agresión de Israel hacia los palestinos, hacia Gaza, crece proporcionalmente el apoyo de otros pueblos y de otros gobiernos al pueblo de Palestina. Al grado de que hoy, pues prácticamente en la zona cercana a Israel y a Gaza, pues se están dando encuentros militares devastadores porque Israel se metió primero con Líbano, bombardeó a Líbano, hizo allí una masacre de gente inocente que nada tenía que ver con esa guerra, pero fueron víctimas de ese crimen de lesa humanidad. Líbano tiene aliados, países aliados, y uno de esos países aliados, pues es Rusia, es China y es Irán, y es Irak también, ¿no? Y resulta que el gobierno de Irán en los últimos días
hace pocas semanas, pues dejó claramente expuesta su posición militar y política si Israel continuaba masacrando al pueblo palestino. Pero cuando este gobierno israelita atropella, bombardea, asesina a gente de Libia, ¿no? Entonces Irán interviene y deja caer cerca de 150 misiles a Israel. Y los israelitas dicen que todos esos misiles fueron destruidos en el aire, en el espacio. Pero es falso. La mayor parte de esos misiles no fueron interceptados y cayeron en zonas estratégicas, especialmente en aeropuertos y espacios militares de los israelitas. Entonces allí hay, según mi opinión, José Luis, pues un problema que apunta hacia el incremento de la confrontación, ya no solo entre Israel y el pueblo musulmán, sino entre Israel y varios países vecinos que tienen relaciones a favor y en contra del pueblo que está sufriendo pues todos estos bombardeos por parte de Israel, ¿no? Y el temor que hay es efectivamente ese que tú señalas, de que el conflicto escale de tal manera que se vean involucrados otros países, pues con su respectivo tipo de armamentos. Y las armas que tienen Rusia, China, Irán, Irak, Libia incluso, pues no son las armas que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora son armas altamente destructivas, bombas nucleares, misiles supersónicos, más allá de la velocidad del sonido, y con una tecnología que hace difícil ser destruidos en el espacio, ser destruidos en el aire, ¿no? Esto, a mi juicio, pues se está llevando a una situación complicada y en el caso de Estados Unidos, con ciertos visos de querer zafarse del apoyo que estaba dando a Israel en estos últimos meses para atacar a Palestina. Al grado de que en esta última reunión de la ONU, otra vez los mismos, la mayoría de los países, me parece que solamente Estados Unidos, volvió a votar en contra del retiro y del cese al fuego de Israel contra Palestina. Todos los demás países se pronunciaron por el cese inmediato de el conflicto militar Israel-Palestina. Y Estados Unidos ha dicho ayer que si no hay el alto al fuego, Estados Unidos dejaría de apoyar militarmente a Israel. Este es el primer pronunciamiento que yo le conozco al gobierno de los Estados Unidos, dado públicamente de que si no hay un descalzamiento del conflicto, pues ellos ya no van a seguir apoyando con, con tecnología, con recursos económicos al gobierno de Israel. Porque está metido Estados Unidos en un gran conflicto, José Luis. Un conflicto que tiene que ver con una crisis económica, con una desconfianza interna muy grande de los grandes empresarios, críticas fuertes de los grandes inversionistas, porque
pues la mayor parte de las empresas que eran altamente productivas en los Estados Unidos ahora están disminuyendo sus ganancias por la crisis económica que está viviendo el pueblo, la sociedad norteamericana. Aparte de esto, súmale el problema de las drogas y de la muerte que está sufriendo cada año más de 100,000 jóvenes en varios estados de la Unión Americana, especialmente en Filadelfia, donde 100,000 jóvenes están muriendo en la calle, especialmente por una crisis, pues yo diría social, cultural, familiar, porque hay una desatención total, porque la política familiar es de que a los 17, 18 años, los jóvenes, los hijos, tienen que abandonar el hogar paterno y hacer su propia vida. Y en esta crisis económica y social que está viviendo Estados Unidos, esta juventud no tiene futuro, no está encontrando trabajo, está ligándose cada vez más a los cárteles de la droga, a las drogas sintéticas, a las drogas que tienen que ver con la muerte en masa, como es el fentanilo, ¿no? Eso es en Estados Unidos, pero no es distinto lo que está pasando en los países aliados de Estados Unidos. Por ejemplo, en España hay una situación muy complicada porque los experimentos políticos, digamos, que están apareciendo en América Latina, especialmente en México, están produciendo sacudimientos muy importantes en la sociedad española. Ahora, con motivo del supuesto retiro de la invitación al monarca, al rey de España, para Felipe, que asistiera a la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues se ha producido un escándalo en España, ¿no? Y sectores de la izquierda, de las fuerzas progresistas que apoyaban al Partido Popular ya se están desprendiendo de ese apoyo. Incluso ahora a esta toma de protesta del 1 de octubre aquí en la Ciudad de México, pues vinieron grupos representativos de fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda a la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces se están produciendo a nivel internacional conflictos sumamente serios, resultado de que las sociedades de estos países cada vez se están más empobreciendo porque los recursos, los presupuestos, en lugar de ser destinados a la atención del pueblo y de la gente, están siendo destinados a la producción de instrumentos de guerra que están desgastando a estos países y llevando la muerte a distintas partes del mundo. Entonces yo concluyo mi opinión sobre lo que está pasando en Israel y en Gaza y con el pueblo palestino, pues diciendo que a mi juicio no la tienen fácil ni Israel ni Estados Unidos y que cada vez más, a pesar de su participación de distintas formas, apoyando a Israel, crece proporcionalmente también a nivel mundial la protesta interna en Estados Unidos y en varios países de Europa y del mundo, exigiendo inmediatamente el cese del fuego en Gaza y en el retiro de las tropas israelitas a lo que antes era su territorio, que no tenía, que se apropió de parte de los palestinos, ¿no?
Entonces el conflicto está en ciernes, a veces sube, a veces baja la tensión, y yo creo que ahorita, por la presión que se está dando en muchos países de la Tierra, pues como que Estados Unidos se está reculando un poco y si hace un pronunciamiento de que ya no va a apoyar si no hay el retiro si no hay el cese del fuego por parte de Israel, le va a retirar los apoyos económicos y militares a Israel, pues eso sería muy importante desde el punto de vista político y militar, ¿no? Y ayudaría a que creciera la exigencia popular en todo el mundo para que se cumpla con este planteamiento que ha salido por parte de la ONU de que cese el fuego de inmediato y que las tropas se retiren de los lugares que actualmente está ocupando Israel. Ese sería mi comentario sobre este asunto, José Luis. Bueno, yo he visto ahí en la ONU a un cónsul de Israel meter en una trituradora de papel el estatuto de la ONU, sí. Esos son los fascistas que están haciendo la guerra contra un pueblo indefenso, ¿no? He escuchado que has dicho que el administrador, el jefe de la ONU, a eso me refería, no a la OEA, el jefe de la ONU es un patrocinador de los terroristas, sí. Que trata de defender lo indefendible. Yo no creo que Estados Unidos deje de apoyar a Israel. A lo mejor esa manzana que está a punto de caer, primero Israel y luego Estados Unidos, pues, caerá por su propia inercia, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo su propia inercia? El problema es el modo de producción y el modelo económico que están teniendo, que ya hace agua por todos lados, pues. Mientras hay países más poderosos en el sentido de la producción, con economías de fabricación, que pueden ser más competitivos a nivel mundial y por lo tanto están ganando mercados. Mientras no corrijan rumbo los grandes capitales, mientras no sigan atesorando el 1% toda la riqueza del mundo, enrareciendo la atmósfera económica, pues ahorita vamos a hablar de la propuesta de la compañera presidenta de México para ver por dónde va la tirada. Entonces, si no se ponen las pilas, van a tropezar fuertemente, como tú lo has venido diciendo, porque ya no son los tiempos de implantar por la fuerza a los países que ya han despertado, pues ya no son los mismos los jóvenes hace 50 años o hace 100 que los de ahora. Los que no se drogan, los que están despiertos todavía, los que están cultivando la esperanza, esos van a cambiar el sistema de producción, el sistema de economía. Eh, por ejemplo, en dos mañaneras que yo he visto, las que van apenas, pues esta señora está haciendo una revolución feminista tremenda. A más tardar para mañana, las gerentes de producción, los gerentes de relaciones públicas, más los gerentes de fabricación, van a ganar lo mismo. Fíjate qué pesadilla para los empresarios, ¿no? A ver, si yo soy gerente de relaciones públicas, ¿por qué me pagan menos que el gerente de producción? Bueno, ahí van a ir los dimes y diretes. A qué me estoy refiriendo? Que les está poniendo, ahora sí que la batería, que ya la tenían, pero que las está agilizando a las mujeres para que vayan por sus derechos económicos, sociales, políticos, y eso va a dar un levantón superior al que le dio Obrador al país en el cual vivimos, ¿no? Entonces, mientras eso pasa en la frontera con Estados Unidos, donde el tiburón no se come al pez porque pues el pez lo está dejando que coma de las inversiones extranjeras en México, entonces no puede pegarle al presidente que le está dando oportunidad de que haga capital acá en México, pero a la vez está socializando la economía con todos los límites que tú quieras, ¿no? Pero entonces acá está habiendo una estrategia que el mundo está mirándola en México.
está mirando a México como una estrategia renovadora. Tú y yo sabemos que la cosa se tendría que radicalizar más en un tiempo inmediato para poder lograr una igualdad superior a la que podemos tener y también una libertad y un autoaprecio de uno mismo al tener de dirigentes a gente muy noble, muy honesta, muy luchadora, muy inteligente, como la que tenemos. Nos llegó ahora sí que del brazo de Andrés Manuel López Obrador. Ese es el caso. Y por eso se está cayendo el mundo. Ahora, el principio de las guerras no son contra los ejércitos. Las guerras de las que yo tengo noción son contra los pueblos. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler empezó a bombardear Londres indiscriminadamente, no iba apuntando a las fábricas de armamento, ni iba apuntando hacia las presas, ni iba apuntando hacia XY. Estaba tirándole bombas a la gente común y corriente. Entonces, ¿y por qué lo hacía? Por muy sencilla, por algo muy sencillo. ¿Quién se levanta en la mañana, se toma su café, desayuna y se va a la fábrica para hacer balas y armas? Pues el pueblo. Ah, pues entonces hay que bombardear a los que están fabricando las balas y las armas. Y como eso está pasando de allá para acá, dice Winston Churchill, porque entonces yo haré lo propio, ¿no? También mandaré mi fuerza aérea y empezaré a bombardear las ciudades alemanas. Eh, Acá suponemos que los que tienen bien medida la bala, el misil, porque tienen la tecnología y la inteligencia y la preparación, pues tirarían misiles para afectar nada más la cuestión económica y militar. Pues no, eso no se ha dado contra Palestina. En Palestina hay bombardeo indiscriminado con el pretexto de que están abajo en el sótano los guerrilleros, se tumban una vecindad completa, ¿no? Y obviamente la gente que tiene dos dedos de frente sabe que lo que está pasando ahí es un exterminio racial, ¿sí? Y no necesariamente por el mito religioso, ¿eh? Esa limpieza, además de étnica, la limpieza territorial, ¿verdad? Agandallar el territorio de Palestina, es para instalar ahí, ahora sí que la defensa de Occidente, de los diablos del Oriente. O sea, ahí tienen un enclave militar, ideológico, económico, feroz, para que no llegue la invasión de la competencia económica hacia Occidente. Detonan dos grandes tubos de gas que llevaban el gas a un precio bastante económico a Europa, entrando por Alemania. Lo detonan porque esa era la competencia que no podían vencer jamás. Ahora los de la península de Noruega están importando gas de Australia y de Estados Unidos cuando lo tenían ahí a un lado, ¿no? Entonces, la cosa va y nosotros pudiéramos pensar que estamos bendecidos por la suerte de tener dos mexicanos, un mexicano que se fue, una mexicana que está llegando, están haciendo lo propio. Oye, los 100 objetivos que se ha propuesto Claudia dan escalofrío, ¿eh? Porque son un chingo, maestro. Y que aunque se va a hacer gradualmente, caray, o sea, habrá que ver de qué forma lo logramos, ¿no? Digo logramos porque estamos también en el asunto, con nuestra pequeña contribución de todo tipo, política, educativa, hasta filosófica. Entonces, estuvimos de fiesta, realmente hubo lágrimas a la hora de despedir al presidente y hubo también lágrimas a la hora de recibir a la presidenta, porque tú y yo sabemos, porque ya estamos más o menos creciditos, que esto no se hizo de la noche a la mañana, ¿no? Esto viene de una larga tradición de décadas de lucha, ¿no? Y hemos llegado, lo curioso, Jesús, es que no podemos llamarle al pan pan y al vino vino, porque curiosamente hay un mimetismo escalofriante cuando tú dices, a ver, en vez de humanismo mexicano, ¿por qué no socialismo mexicano? Uy, no, espérate. La perrada empezaría a ladrar a diestra y siniestra. Esto ya lo he comentado muchas veces contigo aquí. La perrada empezaría a desaforarse y a decir, ahí está, ahí tienen, otro Chávez, otra Cuba, ta, ta, ta. Entonces, figúrate, qué curioso.
será el sereno, pero nosotros debemos de pensar en que ese humanismo mexicano está envuelto en celofán, ¿sí? Que tenemos que operar en el sentido de la ciencia política que vaya precisamente al fundamento de la estructura económica, pues. Si yo estoy diciendo que esta decadencia de Estados Unidos es por el modelo económico, es porque es por eso como el interés económico nada más para unos y la esclavitud para los otros, los gatos de Angora que están en Estados Unidos y por eso mucha gente se va a Estados Unidos, porque allá reciben un poquito más de lo que pueden recibir en sus países pobres, pues son eso, son también esclavos sacrificados de la modernidad, ¿no? Y hay esperanzas en que en México, fíjate, por una punta de lanza muy importante, ¿no? Romper con la corrupción, maestro. En una frase que ha dicho el presidente, el expresidente, sí había dinero, lo que pasaba es que había más ladrones que dinero, ¿no? Y cuando tú ves que dice Obrador, cuando lo que le cobramos al huachicol, con eso se pagó tal, lo que le quitamos a los evasores de impuestos, con eso se hizo el tren, y lo que le quitamos a esto otro, se hizo esta otra mega obra, el aeropuerto de Felipe Ángeles y el de allá de Yucatán. O sea, dinero había, hay y habrá, pero que no se lo roben, pues. Qué descaro, fíjate, yo traigo aquí a cuentas al cinturita este de Peña Nieto, ¿sí? ¿Tú crees que se iba a preocupar andar caminando por todo el país, por cada municipio? ¿Tú crees que se iba a preocupar porque el dinero del gobierno no se usara para la iniciativa privada, para préstamos así sin cobro y sin intereses? La evasión de impuestos con sus compadres, que seguramente le dan una mochada por abajo de la mesa. Ese y el anterior. O sea, es escalofriante, ¿no? O sea, cuando tú ves que se puede construir un país en infraestructura, en educación, en salud, cuando no se roba, parece medio cándida la cosa, pero ahí por ahí empieza. Ahora, lo importante no sigue siendo eso, ¿eh? Lo importante es cambiar el sistema de propiedad que se tiene. Y ahí obviamente vamos a entrar con rocadura, porque estos van a morir matando, pues. Estos que tienen, según ellos, el sartén por el mango, que son los amos del mundo y que son los uyuyuys, los más inteligentes y que tienen cohetes para ir al próximo Centauro y todo ese mitote mitológico que tiene, ¿no? Esos no van a ceder, ¿no? Por eso yo te digo, primero muertos que dejar a Israel en manos de sus enemigos de Oriente, ¿sí? Y esos enemigos de Oriente, figúrate, también han cifrado sus revoluciones en el mito. ¿Qué pasó con Irán? Fue una revolución religiosa. O sea, los líderes siguen siendo los sacerdotes, ¿cómo le llamaríamos? Obispos y papas de ellos, ¿no? Entonces, ¿a dónde va la humanidad si no entra de nuevo la razón, la racionalidad? Pues estoy por dar una charla sobre Felipe Carrillo Puerto, en donde Bartra, creo que es el autor, habla de que la lucha de Evo y la lucha de Felipe Carrillo Puerto son mitos, ¿no? No se hicieron por la vía racional del materialismo histórico ni por cosas de esas. Y cuando triunfó la revolución en Irán, decía Octavio Paz, ven, no es el marxismo, no, es el espíritu, ¿no? Sí, como la frase célebre de la universidad, por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Que hay una broma que dice que estaba dando su conferencia magistral Vasconcelos y terminó diciendo, por mi raza hablará el espíritu y no lo dejaron terminar, ¿no? Le aplaudieron. Y ya no dijo lo que seguía. Lo que seguía era, por mi raza hablará el Espíritu Santo, ¿no? Pero tú sabes que era medio mocho, el tal Vasconcelos. Le dije esto una vez al director de una escuela con el nombre de Vasconcelos y no me corrió, pero sí no le gustó mucho el chiste, ¿no? Pero aquí está la separación del mito de la objetividad, pues. Y somos muy dados los mexicanos y los latinos, hasta los italianos, ¿no? Y los griegos peor. Somos muy dados a la mitología, maestro, al mito, ¿no? Eh, Obrador se fue, pero me gustaría que tú que eres un viejo lobo de Marx, digo de Marx, nos hable sobre el proceso que acaba de terminar con Obrador
y el proceso que sigue con Claudia, según tu sabio entender, para que más o menos un poco despabiles el asunto aquí que tengo yo, el perorata que me aventé. Tú que eres un hombre más sabio, ¿será por la edad o será porque tienes experiencia? La verdad es que tenemos aquí a un invitado de gala. Danos tu razón de ser, de qué está pasando en México con el proceso, maestro. Ya no sé, termino antes de darte la palabra diciendo que el arma, no tan secreta, pero el arma de los gargantúas, de los adinerados, de los capitalistas, de los grandes potentados de Estados Unidos, europeos y demás, el arma secreta son los jueces, pues. Ah, ¿no te gusta este presidente? Pues échatelo. ¿Verdad? A ver, una guerra judicial. No van a dañar esas leyes porque van para el pueblo y contra nosotros. Ah, pues entonces, ampárate. Y esas conejadas, por decirlo amablemente, han hecho de este país que camine como un elefante reumático, pues. Cuando la espada de Damocles llega y va a haber una elección del pueblo, la gente me dice, los amigos, oye, pero ¿cómo el pueblo va a votar por un juez? Si está, es un ignorante. ¿Sabes quién más sabe que nadie de cuál es un buen juez? Pues los que lo han sufrido. ¿Y quiénes han sufrido a los jueces? La gente que pidió que encuentren a sus hijos muertos, la gente que les quitan sus terrenos por una prescripción, porque no tienen para pagar los impuestos prediales, X, Y, Z. Ellos conocen más que a nadie cuál es un buen juez y cuál es un mal juez, ¿no? Y ahí van a votar, pero ahí te la dejo. Voy por un café aquí cerca. Mira, yo he sido un defensor de la causa que ha encabezado Andrés Manuel, de su gobierno y ahora Se de te bajó la... el volumen, Jesús. ¿Qué pasó? ¿No me oyes? Yo te Ahora escucho, sí. yo te escucho, ¿no me Ajá, escuchas? ya también te escucho. Se bajó un poco el volumen, pero adelante. Decía que yo soy un defensor del proyecto y de los resultados que logró el presidente López Obrador. Y obviamente soy también partidario del proyecto que encabeza ahora la doctora Claudia Sheinbaum. Pero no me hago muchas ilusiones de que este gobierno va a cumplir su sexenio sin mayores problemas, porque en estos momentos la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a un amparo para impedir que se lleve a cabo el proceso electoral de los jueces, de los ministros y de los magistrados. Entrevistaron a varios de los dirigentes del partido y con ellos comparto la idea de que estos amparos no proceden, porque el artículo 135 establece con mucha claridad que los únicos que que están autorizados para formular, para rectificar, para modificar leyes constitucionales, es el Congreso Constituyente, que se compone de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores federales y de los congresos locales que hay en el país. Y eso se ha cumplido con rigor. Pero la Suprema Corte, encabezada por Norma Piña, están empeñados en descarrilar el proceso porque durante décadas los ministros, los magistrados y los jueces habían sido nombrados por la élite del poder económico y del poder político. Y en eso están. Entonces, la primera dificultad que está encontrándose la presidenta de la República es precisamente con este problema de si va a convocarse
al proceso electoral para elegir a estos juzgadores, o se va a modificar la ley. Hay esta preocupación en un sector muy importante de la opinión pública, porque ya en otras ocasiones hemos hablado de que la derecha tiene como reducto y como instrumento principal de defensa de sus intereses a los jueces, a los magistrados y a los ministros de sus respectivos países, ¿no? Es decir, al Poder Judicial. Y no es casual que estudiosos de estos esquemas y de estos hechos estén hablando de una salida que anda buscando la derecha, que le llaman el golpe de Estado a través de la ley. Es decir, utilizando las limitaciones, los excesos o las interpretaciones que hacen los juzgadores. Este asunto lo estamos viviendo actualmente en México. Y la derecha, a pesar de que perdió de manera absoluta con un triunfo que le da la mayoría calificada en los órganos de gobierno, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y en los congresos locales, la derecha sigue insistiendo en que fue un éxito incompleto y además fuera de la ley, porque dicen ellos que Morena arrebató el triunfo a las malas, haciendo una interpretación incorrecta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del reglamento que establece la Ley de Organizaciones y Procesos Electorales, la LOPE, de cuáles son los pasos que hay que dar para las elecciones federales y locales en el territorio nacional. Entonces, este momento, a pesar del triunfo, a pesar del apoyo con que se despidió el presidente López Obrador y a pesar de la fuerza que está mostrando Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de México, a pesar de la brillantez de sus intervenciones, de su discurso y de su narrativa, del apoyo que hoy le dio el ejército mexicano en un reconocimiento público como comandante en jefa de las Fuerzas Armadas de México. La situación es tensa, es complicada en estos momentos. Los órganos correspondientes, llámese Congreso, diputados, senadores y congresos locales, dan argumentos en el sentido de que el artículo 61 constitucional dice muy claramente que ninguna instancia puede modificar una ley o la Constitución General de la República si no es el Congreso Constituyente. La Suprema Corte de Justicia, en su reglamentación interna, en sus normas internas, no aparece absolutamente nada en el sentido de que ella puede echar abajo una ley constitucional que se elaboró cubriendo todos los pasos que establece la propia Constitución General de la República en su artículo 61. Entonces, cuando tú hablas de que no sería malo que nosotros impulsáramos no solamente el humanismo mexicano, sino una especie de socialismo mexicano, pues yo te respondería diciendo que no se trata de palabras,
No se trata de discurso o de una narrativa en esa dirección, porque desde mi punto de vista, un proceso orientado a cambiar el sistema económico social tiene en estos momentos que ser parte de un análisis profundo, analizando la parte objetiva y subjetiva de las condiciones para dar ese paso histórico tan importante, de ir hacia el socialismo. El 1%, el 1% de los que son los que controlan la riqueza mundial, José Luis, el 1%, y el 99% vive o en la medianía, o en la pobreza, o en la pobreza extrema. Entonces, uno podría decir o preguntarse si el 99% somos pobres, sentimos la opresión del capital de ese 1%, ¿por qué no nos rebelamos y acabamos con ese 1% que controla el 99% de la riqueza nacional, de la riqueza mundial? Pues porque no es un problema sencillo, porque el capitalismo está sembrado y enraizado en todas partes del mundo. Y aunque México ha dado pasos muy importantes, no para repartir el capital, no para distribuir ese capital enorme que circula en el país. Lo que está haciendo el gobierno de México, lo que hizo López Obrador y lo que dice que va a seguir haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es distribuir con mayor justicia la riqueza nacional. Y la riqueza nacional tiene que ver con el trabajo, porque el capital por sí mismo no se reproduce, José Luis. Tú pones en un costal o en una olla $1,000,000 y si no interviene el trabajo de la gente para utilizar esos recursos en la producción, en el trabajo, pues ese $1,000,000 no va a reproducir otro $1,000,000 porque sí. Entonces, lo que está haciendo el gobierno mexicano es, tú produces determinada cantidad, produces determinado nivel de riqueza, entonces tienes derecho a que tu trabajo sea mejor pagado de lo que antes se apropiaba el dueño de la empresa, el capitalista, ¿no? Eso es lo que se está haciendo. Por eso es que, según el Banco Mundial, reconoce que en estos 6 años, o casi 6 años, el gobierno de López Obrador bajó la pobreza en 9.5 millones de personas, cosa que no ocurría en los anteriores gobiernos. Ahora bajó la pobreza a pesar de la pandemia, a pesar de que no se endrogó, no pidió créditos al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, etcétera, ¿no? Sino justamente con eso que tú señalas, de que se fue contra la corrupción y contra la evasión de impuestos. Y ahí están los recursos. Y Fíjate, efectivamente, Jesús, sí, es un tufillo de pan bien horneado. Eso de empezar a meterse a pensar en la redistribución de la riqueza, ¿sí? A esos niveles para empezar, ¿sí? Con el espíritu en alto de la gente, sobre todo la gente joven, no, también de nosotros los viejos, ¿por qué nos ninguneamos? Si tenemos todavía bastante camino que recorrer. Pero cuando yo hablo, por ejemplo, en medio de un mar azul, acá en Baja California, porque el partido está en manos del PAN,
¿sí? Sí. Con chalecos guindas. Cuando yo hablo de una Morena más, un Morena movimiento al socialismo, no hablo de radicalizar de tal forma que somos socialistas o comunistas y que vamos a las huelgas en las maquiladoras y que vamos a romper madres. No, 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 no. No, es un tufo cultural de política, de humanismo que nos vino también de Europa, pero que acá hubo recreadores de la teoría socialista autóctona, ¿no? Y de eso estoy yo pretendiendo hablar. A ver, no se nos asusten, señores del PAN que gobiernan a nombre de Morena Baja California, no se nos asusten. Miren, siguiendo el paso del señor Obrador, paguen sus impuestos. Y si se meten a robar en el gobierno, pues vayan a la cárcel, tranquilamente. Y si están imponiendo ustedes a las personas, compadres y amigos, aunque no estén calificados para la función de cultura o de industria o de economía, si no están calificados, pues vamos a ponerles el dedo en la llaga y no vamos a un Estado socialista, no se nos asusten. Además, ustedes saben bien que aquí estamos a un lado de Estados Unidos. Pues, ¿cómo ustedes piensan que vamos a tener ahora sí que un Estado socialista como el que pretendía, entre comillas y subrayado, hacer Flores Magón, ¿no? Y que desde luego había el peligro de que separaran la península los gringos, cualquier pretexto para poder hacer eso y más, ¿no? Había ese peligro, pero no auspiciado por Flores Magón, porque conocemos su pensamiento, su obra, su heroísmo, su sacrificio. Jamás pudo él permitir que pisara una pezuña extranjera, un territorio nuestro, ¿no? Entonces, yo cuando hablo de socialismo no hablo de un socialismo. Podemos entrar con los compañeros de Morena Socialista, por ejemplo, que cada rato hacen análisis de los documentos históricos de Lenin, de Marx, de Trotsky. Ellos lo hacen y qué bueno. Ojalá pudiéramos hacerlo también junto con ellos, ¿no? Para ir cultivando la teoría marxista, por decirlo ya con todas las letras. Pero eso no quiere decir que nos asustemos, porque si alguien me dice, bueno, me puede decir misa si quiere, ¿no? Si me dice alguien, oye, pero los estatutos prohíben las corrientes. ¿Cómo? A ver, acá estamos en un mar azul y yo no puedo tener dentro del pensamiento político en Baja California una idea socialista, dentro de lo que es Morena, que es un partido pro-democrático. Entonces, cuando me pongo yo cuando se me cruzan los ojos, ¿sí? Es cuando digo, a ver, ¿qué hacemos si triunfamos, entre comillas? Y ha habido un rompimiento de la A a la Z de los estatutos, ¿no? A ver, tú que eres un pensador, dime cómo este viejo en la medianía de su vejez, me refiero a mí, puede entrar a los miércoles de la militancia, ¿con qué cara, no? ¿De qué forma llegas? Oye, ya ganamos, no vamos a hacerle ruido porque pues ganamos, ¿no? Entonces vamos a qué, aquí a dar charlas todos los miércoles para los compañeros para que se vayan educando en el humanismo mexicano con un tufillo a socialismo cuando haya necesidad. Es decir, te encuentras en un conflicto existencial, maestro. O tú que estás allá en el ombligo de la luna, me podrás dar cátedra de lo que yo pretendo aquí decir. Pero yo no me asusto ni aquí, ni en China, ni en Estados Unidos para hablar de la teoría socialista, ¿no? De la teoría socialista que es que llegue un momento en que la gente viva bien, cubriendo sus necesidades y actuando políticamente en forma democrática, como no pasa en Estados Unidos. No, en Estados Unidos no pasa, no hay democracia ahí. Ahí hay imposición, ¿verdad? Te dejan esa frase célebre de la Acta de Independencia, ¿no? Nosotros el pueblo, pues ¿cuál nosotros el pueblo? Nosotros los terratenientes, los gandayas, los machuchones, ellos escribieron y los esclavos no votaron y los pobres también eran esquilmados y ahora mismo votas mayoría y no vale tu voto mayoritario, sino que está bien condicionado el voto para que de repente los millonarios, nunca llega un obrero la presidencia de Estados Unidos ni llegará, ¿no? Hasta que no haya cambio de sistema. Pues los millonarios se agrupan y deciden la guerra. Por ejemplo, Kamala no va a detener la guerra a lo mejor quiere por dentro detenerla, pero políticamente no es correcto que esté diciendo en su campaña, voy a parar la guerra de Gaza y sus alrededores.
Y Trump, como es un tramposo y un brobarucón, si yo la paro, me recuerda a Fox cuando dijo, lo de Chiapas yo lo resuelvo en 15 minutos. Ah, mira, o sea, semejanza a Trump. No, eso lo resuelvo antes de llegar a la presidencia, y un telefonazo putido. Entonces, llegas a ese circo y te rascas la cabeza, como lo estoy haciendo ahora mismo, y dices, bueno, a ver, Jesús a lo mejor me puede sacar de esta locura, ¿no? ¿Qué hacemos con todo eso, Oye, sobre todo acá? oye, José Luis, yo me quedan apenas 9 minutos para concluir esta charla porque tengo otras cosas que hacer. Los tienes. Pero mira, yo me formé eh, en el Partido Comunista Mexicano, estudié el marxismo y por mucho tiempo, pues estuve dispuesto a todo, incluso a dar la vida. Fui preso político varias veces, secuestrado, torturado, etcétera, ¿no? Y ahora poco hablo de socialismo y de comunismo, no porque esté amargado o porque haya renunciado a esos ideales, sino porque a mí me ha ganado la experiencia política que he vivido. Porque yo conozco a muchos compañeros que vivieron y lucharon en el PCM y que hicieron grandes esfuerzos, renunciaron a muchas cosas para trabajar a favor del trabajador, del obrero, del campesino, etcétera. Y llegó el momento en que o se murieron o se quedaron en grupos de examen, de discusión, que a la fecha todavía siguen existiendo. Hay aquí en México por lo menos 5 grupos que yo conozca que hablan de la necesidad de crear un partido del socialismo mexicano. Otros reivindican al Partido Comunista de México. Otros hablan de Movimiento Comunista Mexicano y así otros más. Y yo sostengo que para que tus ideales, tu formación, tu ideología, en este caso el marxismo, el socialismo, el cambio de sistema, tenga consecuencias y sea asumido por la gente y por el pueblo, hay que estar al lado donde está la gente, José Luis. ¿Cuál es el error, a mi juicio, que tienen muchos de estos comunistas, de estos socialistas que pululan por el país? Pues que son grupos que se reúnen cada 8 días o cada tercer día, discuten sobre Marx, sobre Lenin, sobre Mao Zedong, qué sé yo, pero fuera de eso no hacen nada. No están ligados al movimiento de masas, no están ligadas al movimiento social, cultural y político de México. Y así, ¿para qué yo voy a hablar de un socialismo mexicano si nadie me va a entender qué es lo que quiero hacer o qué es lo que quiero decir con esa idea? Vamos a meternos en lo que ahora la inmensa mayoría de los mexicanos han asumido como su idea principal, el humanismo mexicano, que está asentado en raíces, en cultura, en ideas que vienen de antes de la colonia, José Luis. La ayuda mutua, la solidaridad, el tequio, la cercanía, la vida en comunidad. Todo eso existía hasta antes de la colonia. Y esa solidaridad se vino perdiendo. Y ahora hay quienes desde la derecha apuestan al trabajo individual, al individualismo. Le temen al colectivismo, le temen a la sociedad organizada. Y yo sostengo que este movimiento que llevó al poder a Andrés Manuel y a Claudia Sheinbaum
es un movimiento que se viene agrupando cada vez más, que crece y que está diferenciándose porque la inmensa mayoría de los que militan allí en este movimiento son jóvenes, mujeres y hombres, José Luis. Y los viejos nos estamos quedando un poco al margen, unos por la edad y otros porque seguimos pensando que las cosas se pueden cambiar si tú formulas un discurso de, en contra del capitalismo, en contra de la vida que se está eh, padeciendo en la mayor parte del mundo y demás, ¿no? Entonces yo cierro mi opinión planteándote lo siguiente, José Luis. Hablemos de estos temas en la siguiente conversación, porque me parece que este es un tema que está pendiente. Si tú revisas las páginas de Internet, hay más de 5 grupos que se hacen pasar como marxistas, como comunistas, como socialistas. Pero yo no los veo, que soy sincero, no los veo en la lucha, no los veo empujando el proyecto, no los veo reforzando, hablando con la gente, organizando a sus vecinos, a sus colonos, a los trabajadores, ¿no? Los que están haciendo eso son una nueva generación de políticos que pueden no tener la experiencia nuestra, la formación nuestra, pero si quieres estar en la escena pública, en la escena política, pues lígate con ellos también. Va del brazo con ellos, con el objeto de que ellos aprendan de ti y tú también aprendas de ellos, porque la juventud está ahora aprendiendo muchas cosas y las está desarrollando y las está poniendo en la práctica, ¿no? José Luis, yo con esto me despido. Bien, Tengo una necesidad de salir a traer a mi hijo que está en el trabajo, muy bien, pero Jesús, el jueves próximo, si puedes, seguro. si tienes tu Sí, página, pues mándame la liga y seguimos platicando de estas cuestiones, ¿no? me parece muy bien, Jesús. ¿Te Nomás parece? una cita final. Chávez se fue por el camino que ya sabes y hay un ejército armado que es de tendencia socialista en Venezuela. Sí. Y bueno, por ahí quién pasa, ¿no? Como decía alguna vez, con Pero estos niños. eran otros tiempos, José Luis. Sí, pero bueno, También hay que, siguen vivos y siguen peleándola. Pero lo dejamos para la próxima semana. sí, de acuerdo. Jesús, un abrazo, Entonces, como siempre. Nos falló le voy a jalar las orejas al Juan, maestro Juan. Nos vemos, Jesús. Que estés órale, bien. pues, Échale suerte, el ojo a tu artículo ahí en radiomorena.net, ahí donde órale, dice nosotros opiniones. Ahí están tus artículos, ¿ok? órale, pues, sale. Listo, chao. Hasta luego.